Buen día con todos. Vamos a empezar la sesión del día de hoy y continuaremos con los temas referentes al drenaje urbano. Nosotros en la clase del día de ayer hemos hecho una introducción a las distintas condiciones como los parámetros de diseño, la clasificación de la red de drenaje en macro y microdrenaje. Y habíamos alcanzado a llegar a la diapositiva en la cual se indicaban los software que se podrían usar en el caso de estar analizando redes complejas. Y de ahí quedamos aquí. Déjenme compartir la pantalla. Aquí está, me confirma si puede visualizar. Habíamos alcanzado a llegar a esta diapositiva en la clase del día de ayer. Y de ahí ya teníamos que analizar lo que son las técnicas de gestión de escurrimiento urbanos, o también conocida como sistemas de drenaje urbano sostenible. Entonces, estas son una serie de técnicas, una serie de obras que permiten evitar las externalidades negativas hacia aguas abajo de una área de estudio que puede generar el proceso de urbanización de un sitio. Ustedes se acuerdan, si nosotros regresamos a la fórmula más sencilla que tenemos para el cálculo de caudal, la fórmula del método racional, hay un parámetro C, que es el coeficiente de escorrentía, que depende del tipo y uso de suelo. Pueden bien entender que si yo tengo un área de pasto comparada con la misma superficie pero pavimentada y urbanizada, este coeficiente C va a ser diferente, va a ser superior. Por ende también los caudales van a ser superiores. Por ende nosotros tenemos que lograr controlar de alguna forma, en la medida de lo posible, este incremento de caudal o este incremento de escorrentía superficial que se puede dar debido a la acción del hombre construyendo sus obras, sus urbanizaciones, sus vías y etc. Y obviamente el uso de esta técnica requiere estudiar el proyecto de agua y lluvia en la etapa de planificación y diseño preliminar de la urbanización, de la intervención de urbanización que se va a realizar. No he dicho que hay que hacer una ciudadela. También se puede considerar una urbanización, la construcción de vías pavimentadas y también construcción de zonas, áreas municipales, como pueden ser mercados, etcétera, en un área donde no existían. Y la técnica de gestión de escurrimiento urbano va a tener aquí un acrónimo de TGEU, prácticamente es la inicial de cada una de las palabras. ¿Qué es lo que hacen? O también le repito, también se conoce como sistema de drenaje urbano sostenible. Utilizan espacios disponibles en las áreas que se van a urbanizar, como son, por ejemplo, plazas, parques, parterres centrales en la calle o en las avenidas, patios, estacionamientos, para poder recuperar una parte de la capacidad de infiltración y retención que la cuenca tenía, pero que se ha reducido debido a lo que es la impermeabilización del suelo debido a la urbanización del sitio. Y como ya le indicaba, estas obras o estas técnicas se utilizan para controlar el caudal máximo, reduciendo lo que es el volumen generado por la lluvia que escurre hacia aguas abajo de un determinado sitio. Entonces, esto a veces permite evitar inundaciones en determinados sectores. Y la técnica de gestión de escurrimiento urbano se clasifican en diferentes tipologías según la función principal que cumple. Y por lo general, estas se pueden dividir en desconexión de áreas impermeables.
obras de infiltración y obras de almacenamiento. Entonces, estos son todos elementos que nos permiten, de ahí le repito, reducir los caudales de pico, almacenando y reteniendo volúmenes de agua que debido a la impermeabilización del terreno no se podían dar de forma natural. Y en sí, ¿cuáles son los beneficios de estas obras de drenaje sostenible? Es principalmente aumentar la infiltración, o sea, una mayor cantidad de agua se infiltra, y también la retención, o sea que hay mayores volúmenes que no escurren, sino que se quedan estancados hasta infiltrarse o evaporar, o a que sean desaguados de forma controlada, porque yo también puedo almacenar ciertos volúmenes de agua y después ya una vez que haya pasado la lluvia, yo puedo mediante un sistema de bombeo o un sistema de conducción a gravedad restituirlo, por ejemplo, a la red de drenaje urbana o a un curso de agua a la red de drenaje natural. Y obviamente esto permite la construcción de redes colectores de menor diámetro, de menor dimensión, porque si yo logro disminuir los caudales de pico, entonces cuando voy a diseñar la obra con un caudal de pico inferior, también las dimensiones de la obra, como si hablamos de tubería de colectores, los diámetros van disminuyendo. Y ayudan también, otro beneficio es que ayudan a recargar las aguas subterráneas en áreas urbanas, cosa que eso muchas veces se ve difícil debido a la impermeabilización que nosotros tenemos en grandes áreas del territorio urbanizado. Y aquí hay un esquema prácticamente de lo que le estaba indicando. O sea, nosotros, por lo general, antes de la intervención del hombre para urbanizar un sitio, se tiene algo similar a lo que hay en la imagen de la izquierda. O sea, hay áreas, bosques, pasto, elevada permeabilidad, porque no hay área impermeabilizada, solamente de ahí dependerá si el suelo es de tipo arcilloso, arenoso, pero por lo general, nosotros en la condición natural tenemos que la mayor cantidad de agua que llega desde la lluvia, el 100%, se va a infiltrar y una pequeña parte se transforma en escorrentía superficial. Aquí lo que hace es decir, el 95% se infiltra y el 5% escurre. Entonces quiere decir que acá tengo bajas escorrentías superficiales debido a este 100% de agua que deriva desde la precipitación. Pero en el momento en el cual nosotros urbanizamos, ya vamos a impermeabilizar. Esta es la misma superficie, pero con prácticamente uso de suelo diferente. Se ha dejado aquí un pequeño parque que es menos de un cuarto de lo que era antes el área natural, y después hay zonas, parqueaderos, zonas residenciales, zonas comerciales, vías, aceras y etc. Y esto al final nos lleva a que esta condición de que la mayor cantidad se infiltraba y una pequeña parte escurría, se transforme en algo que es completamente al revés. O sea, una pequeña parte se infiltra y se infiltra solamente en las áreas donde el tipo y uso de suelo lo permite, por ejemplo en los parques, o donde hay áreas verdes en general, mientras que la mayor cantidad de agua escurre. Y eso quiere decir que se está transformando en escorrentía superficial que va a terminar en nuestro sistema de drenaje. Y por ende las dimensiones del sistema de drenaje va creciendo. Por ende, de ahí con el tiempo y las necesidades que se han tenido debido al hecho que esto ha ocasionado estragos en zonas urbanizadas, inundaciones, pérdida económica, pérdida de vida humana, se han venido desarrollando ya desde algunos años
esta técnica o estas obras que permiten en sí aumentar en área urbanizada este porcentaje, esto lo aumentamos, y por ende reducir este otro porcentaje. Y vamos nosotros ahora a ver estas tres grandes categorías con sus distintas obras que están relacionadas. Son desconexión de áreas impermeables, obras de infiltración y obras de almacenamiento. Las primeras, que son las desconexiones de áreas impermeables, son un esquema general para evitar que las aguas y lluvias escurren de forma rápida, porque también otro problema que se puede tener es la velocidad del agua y la posibilidad que esta agua escurriendo vaya a transportar sedimento. Y por ende, y también otro beneficio de disminuir la velocidad con la cual el agua escurre es también favorecer la retención, porque tiene más tiempo el agua para poderse infiltrar. Y entonces de ahí incrementamos lo que es el porcentaje de agua infiltrada. Y las obras de desconexión de área impermeable son obras de costo y tamaño reducido, en la cual provoca una reducción de área impermeable que obviamente afecta directamente el coeficiente de escorrentía. Y entre otras obras nosotros tenemos la zanja de pasto, la franja de pasto y los pavimentos permeables. ¿Qué son cada una de estas tres tipologías? La zanja de pasto es prácticamente lo que ustedes ven en esta imagen. Es un canal o una vía de drenaje. Como pueden ver, yo voy a mostrar aquí. Esto de acá. Esto de aquí es un canal que prácticamente que puede ser triangular, trapezoidal. Nunca es rectangular porque está hecho de suelo y el suelo, por lo general, casi ningún tipo, soporta taludes verticales. Entonces tendrá sección trapezoidal o triangular. Y en sí, como le indicaba, es una vía de drenaje, es un canal que está cubierto de pasto. ¿Y con qué objetivo yo recubro esto de pasto? Con el objetivo de aumentar la rugosidad. El pasto respecto al revestimiento de pasto, respecto a un canal en tierra, aumenta bastante la rugosidad. Por ende, aumentando la rugosidad, ustedes se acuerdan desde la hidráulica 2 que voy a disminuir las velocidades. La velocidad en sí es 1 sobre la rugosidad por el radio hidráulico elevado a 2/3 por la pendiente elevado a 1/2. Entonces, si yo voy aumentando este valor, esta velocidad va a reducirse. Por ende, lo que estoy haciendo yo es favorecer la retención del agua y la infiltración. Después, otra obra de desconexión de áreas impermeables es la franja de pasto. Ahí miren, ¿por qué se llama desconexión de área impermeable? Porque lo que hago yo es ponerla adyacente a un área impermeable, entonces ya pasar de una zona impermeable a una permeable. La franja de pasto es algo un poco más pequeño de la zanja de pasto que tiene una función similar. O sea, esta de aquí, franja de pasto, como pueden ver, aquí nosotros estamos en un área urbana, está nuestra calzada, está la cuneta, está el sumidero que permite el ingreso del agua en el sistema de drenaje, después aquí está una acera y entonces lo que se hace es, en vez de hacer todo esto en material impermeable, como pueden ser hormigón, adoquín, etc., se suele instalar una franja de desconexión entre la calzada y la acera que permite, primero, una infiltración del agua que llueve sobre esta área.
Segundo, una reducción de la velocidad del agua que escurre desde la acera hacia el sumidero, y entonces incrementamos la retención, y esto permite, por ende, reducir los caudales que van a ingresar en este sistema, porque una parte nosotros los hacemos infiltrar en esta franja de pasto. Estamos poniendo un elemento permeable en un área altamente impermeable. Obviamente esto nos va a beneficiar desde un punto de vista de caudal, tanto de caudales de pico con su reducción, como con el incremento de retención e infiltración. Y por último tenemos en esta tipología de obras los pavimentos permeables, que son pavimentos de alta porosidad que permiten la infiltración. Esta de aquí es una geomalla que se instala de forma horizontal. Por lo general se suele ver eso en parqueaderos, se suele ver en patios, que es lo que se hace aquí. Es una malla que se ubica con abajo un geotextil y después se van llenando esos espacios de suelo. Por lo general es arena o un mixto, tipo una base. Y estas de ahí son carrozables, pueden pasar los carros encima, no van a tener ningún problema. Por ende, por esto que se usan en áreas de parqueadero. Entonces, en vez de hacer un parqueadero, un patio completamente, por ejemplo, asfaltado o con pavimento rígido, se puede usar pavimentos permeables, aunque hoy en día ya, por ejemplo, hay asfaltos, pavimentos flexibles que son altamente permeables. Ya se están desarrollando estos tipos de asfaltos con elevada permeabilidad, que permiten la infiltración de casi el 100% del agua que llueve, pero obviamente hay que comparar los costos. Estos son mucho más baratos, esta opción de aquí, que un pavimento con asfalto permeable o drenante. Y estas eran las primeras opciones, o sea, lo que son las desconexiones de área impermeable. Después se vienen las obras de infiltración. Las obras de infiltración en sí lo que hacen es captar el flujo superficial y facilitan su infiltración en el suelo. Por eso es obra de infiltración. Y a veces pueden tener también dimensiones bastante fuertes, bastante elevadas, porque hay que captar grandes volúmenes de agua. Ustedes, para calcular un volumen que deriva desde una lluvia, pueden calcularlo en base a la precipitación y en base a su duración. Entonces, a veces hablamos de miles de metros cúbicos de agua que habría que almacenar. A veces unas decenas, o de ahí unos 100, 200, pero de ahí pueden ser miles de metros cúbicos de agua que se deberían almacenar. Entonces, eso es un conjunto de obras, porque los espacios en áreas urbanas son reducidos. Y pueden tener, entonces, estas obras pueden ser divididas en estanques de infiltración, zanjas de infiltración y pozos de infiltración, donde cada uno tiene sus características. Cuando nosotros hablamos de estanque de infiltración, este estanque tiene una poca profundidad y obviamente se debe ubicar en suelos permeables, porque si no, no logramos el objetivo principal, o sea, hacer infiltrar las cantidades de agua derivantes desde la escorrencia superficial. Y se suelen aprovechar depresiones naturales en áreas abiertas para poderlo instalar. Aquí el estanque de infiltración es prácticamente este elemento de acá, que como pueden ver justamente está ubicado en una depresión natural del terreno, donde de ahí llegan una serie de sistemas de recolección o de drenaje que descargan el agua en este sector. El agua llega
en esta zona se va almacenando primero de forma subterránea y después también creciendo el nivel superficial del agua, y con el tiempo las aguas que llegan aquí se van a infiltrar porque estos suelos son permeables. Le repito, no pueden ubicar un estanque de infiltración sobre un suelo impermeable porque si no, no van a lograr su objetivo. Y entonces aquí se almacena temporalmente el agua y se puede infiltrar en tiempo relativamente corto gracias a la permeabilidad de los suelos en la cual estos elementos se van a instalar. Y por lo general, estas zonas se pueden usar como áreas verdes cuando no hay lluvia. Por ejemplo, esto podría ser tranquilamente un parque cuando obviamente está ahí, no hay lluvia. Después, en el momento en el cual lluvia o lluvia intensa, esto se transforma en una zona de almacenamiento de agua que obviamente no va a afectar a muchos o casi a nadie, porque en el momento en el cual hay fuerte lluvia, no hay, donde debería haber gente, niños jugando en el parque o gente paseando en el parque. E igual, esto si está en peligro de inundación, se va a indicar mediante señalética vertical por lo general. Después tenemos lo que son los pozos de infiltración. Las zanjas de infiltración en sí funcionan de la misma forma, solamente que son más pequeñas. Lo que se hace es construir zanjas que por lo general son trapezoidales, donde de ahí llega una tubería y aquí el agua, aquí esto está conformado por lo general, una zanja está conformado por material eh, drenante, es grava por lo general, y de ahí, de esta forma, el agua llega aquí, hay un cierto porcentaje de área que se puede ocupar debido a los vacíos de la grava, y de ahí con el tiempo se va a infiltrar. Después, más adelante, le voy a mostrar, una vez que finalizamos esta parte, le voy a mostrar una serie de elementos que ya no son naturales, no es grava, elementos artificiales que tienen una mayor capacidad de almacenamiento y tienen la misma función para construir, por ejemplo, un estanque de infiltración, un tanque de almacenamiento, de retención y etc. Y por último tenemos los pozos de infiltración para esta categoría, obviamente. Los pozos de infiltración, por lo general, son excavaciones puntuales donde van a converger una serie de redes o líneas de drenaje superficial que descargan en el mismo pozo. Entonces, estos pozos pueden tener profundidades de más o hasta 40, 60 metros. Pueden ser superficiales o profundas, eso depende de qué, depende de dónde se encuentra la capa impermeable, que yo tengo que hacer llegar el agua en la capa impermeable para que pueda, disculpe, permeable, para poder de ahí permitir la infiltración. Siempre hablamos de infiltración de forma diferente, pero siempre infiltración es. Si la capa permeable no es tanto superficial, entonces necesito un pozo para dirigir esta agua hacia la capa más permeable del suelo. Y entonces estos se pueden usar, se pueden aprovechar tanto para almacenar volúmenes de agua, porque de ahí el pozo tendrá su volumen disponible, y también con el tiempo esta agua se va a infiltrar. Y estas eran las tres categorías de las obras de infiltración. Y por último están las obras de almacenamiento que se usan para de ahí disminuir los caudales máximos, aguas abajo de donde esto está construido, instalado. Y por medio de almacenamiento controlado y retención temporal. Y obviamente este almacenamiento controlado tiene que realizarse en zonas diseñadas para este uso, y obviamente que en el caso esto se inunde, porque en el momento en el cual
nosotros vamos a considerar una obra de almacenamiento, tendremos que la lámina de agua sube respecto al nivel natural del terreno, no vayan a afectar a nadie en el momento en el cual esta área se vaya a inundar. Y las principales obras de almacenamiento son los estanques y las lagunas. Los estanques son en sí volumen de almacenamiento disponible que normalmente se encuentran vacíos, o sea, un área que por lo general está seca, en el momento en el cual llega alguna precipitación intensa, estas áreas se van a inundar y entonces de ahí vamos a almacenar, en este sector vamos a almacenar agua. Mientras que las lagunas son lugares en que el nivel del agua siempre está más alto que el nivel del terreno. Y entonces quiere decir que nosotros, donde tenemos obras de almacenamiento como laguna, para poderla definir laguna, necesitamos contar con agua de manera permanente. Y aquí hay dos esquemas, dos imágenes que nos muestran un estanque, una laguna. Aquí tenemos el estanque, como pueden ver, esta área de aquí es un área que se va a dedicar a almacenar agua en el momento que hay lluvia, el agua llega de todo alrededor, también puede existir una tubería que transporte el agua, y esta de aquí esta zona va a tener que el agua sube de nivel en base obviamente a los volúmenes que llegan, pero por lo general pasa seco así como está. Mientras que del otro lado la laguna es un área que siempre tiene un volumen mínimo de agua almacenado. Después sube y baja el nivel en base a las precipitaciones. El agua puede inundar todos estos sectores. Están construidas a propósito, por lo general, donde hay parques, parque de áreas verdes, se suele considerar un área inundable para almacenamiento cuando hay precipitaciones intensas. Por la misma razón que le indicaba antes, por lo general, cuando hay precipitaciones intensas, no hay gente realizando deporte, no hay niños jugando en un parque que puedan verse afectados. Entonces voy a usar esa área donde prácticamente casi ninguno va a estar en el momento de la lluvia intensa para poder reducir los caudales que pueden escurrir en el área urbana. Y obviamente, para poder usar estas obras, necesitamos una serie de criterios para poderlas seleccionar, porque no todo tipo de obra o técnica puede ser empleada en cualquier condición. Para hacer esto, en la siguiente diapositiva le presento lo que es un esquema que en base a condiciones de área y de tipo de suelo, nos permite definir aquí cuáles son los posibles o las posibles obras que se pueden emplear. Entonces, como les decía, en la parte izquierda que nos ayuda en la selección está el área y en la parte derecha está el tema también del tipo de suelo. Suelo tipo A o suelo tipo B. El suelo tipo A son suelos con buena característica de infiltración, estaríamos hablando de grava y arena limpia, mientras que los suelos de tipo B presentan tasas de infiltración moderada. Son suelo grueso con porcentaje de fin. Entonces vamos nosotros a analizar cómo seleccionar las obras de la cual acabamos de hablar. A ver, primero hay que hacer una consideración respecto al área de aportación, o sea, al área de la cuenca que aporta hacia la sección de estudio. Si las áreas son, de ahí la primera pregunta que hay que hacer no ¿es el área mayor a 0.5 hectáreas? O sea, es mayor a 5.000 metros cuadrados. Si la respuesta es no, que quiere decir que es inferior, nosotros tenemos que ver si el suelo es de tipo A o de tipo B y la profundidad de la napa es mayor a 3 metros. Si la respuesta es sí, yo puedo usar zanja de pasto, franja de pasto,
pavimento permeable, estanque de infiltración, zanja de infiltración y pozo de infiltración. De ahí, si la respuesta es no, o sea que no tengo suelo de tipo A o B, la profundidad es menor a 3 metros de la napa, yo puedo usar solamente zanja de pasto, franja de pasto y pavimento permeable. Como pueden ver aquí, ya estamos reduciendo un poco los posibles elementos que se pueden instalar. ¿Por qué aquí, si la respuesta del tipo de suelo A o B es sí, yo puedo usar también estanque de infiltración, zanja de infiltración y pozo de infiltración? Porque acabamos de decir que los suelos tipo A y B son suelos que tienen entre moderada y alta tasa de infiltración. Quiere decir que todo el resto de suelos que no están contemplados en A y B son suelos de baja permeabilidad, y entonces no puedo yo instalar ni un estanque, ni una zanja, ni un pozo de infiltración, porque el terreno no va a tener la capacidad para eliminar el agua mediante infiltración. De ahí, si la respuesta a la pregunta si el área portante fuera mayor a 5.000 metros cuadrados o 0.5 hectáreas, tuvieron una respuesta positiva, ya tendríamos que pasar al siguiente cuadro, donde tenemos que ver si el área sí es mayor a 0.5 hectáreas, pero es menor a 5 hectáreas. Entonces, aquí tengo nuevamente que escoger en base al tipo de suelo y a la profundidad de la napa. Si me voy, en el caso positivo, para una zanja de infiltración, pozo de infiltración, o caso contrario, puedo usar pavimento permeable, estanque de almacenamiento y laguna de almacenamiento. En el momento en el cual de ahí yo tengo áreas aportantes superiores a 5 hectáreas, entonces me voy en esta dirección, y la pregunta que me tengo que hacer es, ¿tengo agua disponible para un volumen permanente? Porque superior a 5 hectáreas, lo recomendado es usar o estanque de almacenamiento o laguna de almacenamiento. Ustedes, miren, son 5 hectáreas, para hablar el número, son 50.000 metros cuadrados. Supongamos que llueva en una hora, lluevan 50 milímetros de lluvia. Y esto que 50 milímetros de lluvia en una hora en el país, en Guayaquil, eso tiene periodo de retorno de unos pocos años. No estamos hablando de grandes periodos de retorno tampoco. Y entonces, si ustedes hacen el cálculo y desde aquí pueden encontrar el volumen bruto de lluvia, sería 50.000 por 0.05, que hay que llevar los milímetros a metros. Entonces, 50.000 por 0.05, estamos hablando de 2.500 metros cúbicos de agua. Bueno, una parte sí se pierde en el proceso del ciclo hidrológico del agua. Supongamos que igual queden de ahí un 80 o un 75% de esta agua. Estamos hablando de más o menos de 1.900 metros cúbicos de agua que nosotros tenemos que almacenar. Y eso no es que lo van a lograr hacer en una zanja de pasto o en un pozo de infiltración. 1.900 metros cúbicos son volumen ya bastante fuerte para una obra de almacenamiento urbano. Y entonces las dos únicas opciones que tenemos, como pueden ver aquí, que se representan acá, son o el estanque de almacenamiento o la laguna de almacenamiento. ¿Cuándo opto para el uno y cuándo opto para el otro? Si yo tengo agua disponible para un volumen permanente, entonces yo podría usar tanto el estanque de almacenamiento como la laguna de almacenamiento. Pero si yo no tengo disponible volumen de agua permanente, la laguna de almacenamiento no la puedo usar porque por definición la laguna de almacenamiento es una depresión donde se puede mantener de forma permanente
una cierta altura de agua. Entonces solamente me quedará lo que es el estanque de almacenamiento. Y con este esquema, entonces ustedes pueden de ahí variar, escoger sus obras, siempre y cuando la necesitan, porque es muy probable que ustedes han visto sanitarias de tiempo y no sé cuántas veces han escuchado decirle, bueno, miren, pueden usar el sistema que permiten aumentar la infiltración o reducir los caudales para los sistemas de recolección de agua y lluvia. Por lo general, en la sanitaria clásica, lo que se hace es considerar el área de aportación, considerar la intensidad de lluvia, se considera el coeficiente de correntía, se calcula el caudal de pico, y con ese caudal de pico se va a trabajar, a diseñar, mejor dicho. Pero obviamente tomen en cuenta que podrán encontrarse con disposiciones tanto municipales o cantonales como también provinciales o algún día esperemos también a nivel nacional que nos obligue, eso en otros países ya es así, que nos obligue en el momento del diseño de reducir los caudales que se van a ingresar en el sistema de recolección de agua municipal. ¿Eso pasa dónde? Eso pasa en las grandes ciudades o en sí en las ciudades ya completamente urbanizadas, donde cualquier pequeña transformación del territorio se transforma en un incremento de caudal en la red pública de recolección de agua y lluvia. Y como los municipios no pueden o no quieren aumentar lo que son las dimensiones de su sistema de recolección, lo que hacen es decirle, mire, yo te limito, no puedes hacer ingresar más de tanto porcentaje de agua en el sistema de alcantarillado municipal. Entonces, veas tú cómo reducir la cantidad de agua que van a ingresar. La vas a almacenar, la vas a eliminar mediante infiltración, pero tiene que aplicar uno de los métodos de gestión o sistema de drenaje sostenible para reducir los ingresos de agua y lluvia en los sistemas municipales. Y eso pasa en Europa, pasa prácticamente en todos los países. En Estados Unidos, en diferentes estados también está esto implementado. Y eso quiere decir que no sé cuándo, pero probablemente llegará aquí también un día este tipo de elementos a usar de forma obligatoria, porque si nosotros queremos usarlo, ya hoy día se puede hacer, porque hay empresas que producen elementos que nos permiten realizar este tipo de obras, o también usar materiales naturales tipo grava. Pero ya hay lugares en el país, de ahí la próxima clase si lo encuentro, hay un video de Plastigama, prácticamente para hacer nombre, Plastigama que produce elementos que permiten el almacenamiento subterráneo de agua, de esta forma de reducir las cantidades de agua que van a ser ingresadas en el sistema de agua y lluvia municipal, porque el sistema no lograba soportar esto, el sistema municipal no lograba soportar un área de diferentes hectáreas descargada en su alcantarillado. Entonces lo que han decidido hacer es almacenar esa agua y después de alguna forma reutilizarla, que se puede también reutilizar el agua lluvia, o de ahí hacerle filtrar y desperder el agua en el terreno. Él estaba diciendo que le iba a mostrar por aquí unos ejemplos. A ver, por ejemplo, no, esto no era. Aquí. Estos son sistemas de... Este es un documento que viene desde España, porque uno que estaba en castellano. No, hay en todo otro idioma también. Sistema de drenaje sostenible en distinta conformación, como pueden ver, son 66 páginas. Les voy a mostrar algunos. En esto de aquí, ¿qué es lo que están haciendo? Por ejemplo, están construyendo mediante esos bloques, que son elementos de plástico con elevada porosidad, canales, en este caso lo llaman canales permeables. Son unos canales que de ahí van a quedar subterráneos y bajo tierra, que permiten de ahí el paso del agua en esta zona. Hay un geotextil, hay estos elementos
que se usan como material filtrante. En vez de usar grava, se usan estos elementos que tiene el 98%, comparando un mismo volumen, tiene unos 80% más de capacidad de almacenamiento. Después, bueno, vamos a ver algunos más. Miren, aquí también canal permeable, es ejecutado con celdas drenantes. Y aquí lo que le estaba indicando yo de los temas de los patios y de los parques con pavimento drenante. Aquí muestra, hay una serie de más, 66 páginas. Vamos a ver algunos más. Por aquí, esto si lo buscan en internet lo encuentran. Miren, aquí depósito de infiltración de la agua lluvia. Lo que se hace es construir prácticamente un estanque subterráneo donde se instalan estos tipos de elementos, o también hay otros, son distintos. Aquí eso es en el estadio el Olímpico de Madrid, donde de ahí se construyeron volumen de almacenamiento que de ahí, gracias a la capacidad de infiltración o en sí la permeabilidad del suelo, almacenan primero agua todo aquí adentro y después la van a hacer infiltrar. Aquí hay toda una serie, miren, pueden tener, eso pueden cubrir miles de metros cúbicos de agua, de volumen de agua, y eso no se ve al ojo. Después, una vez terminado, no se ve ahí en una página, en una diapositiva. Aquí está, miren. Esto es cuando se está construyendo un depósito modular permeable, y esto es cuando está terminado. Usted ni siquiera sabe que ahí abajo existe este elemento, está en un parque, y esto permite almacenar elevados volúmenes de agua y de ahí infiltrar, hacer pasar el agua al subsuelo de manera tal que no se afecten las áreas que están alrededor. Y aquí siempre se repiten lo mismo. Hay algunos ejemplos de esto, como son 66 páginas. Por página vienen por lo general 2 imágenes. Aquí tenemos todos nuestros ejemplos. Y estos productos son productos que sí se encuentran en el mercado. Son todos elementos, prefabricados. Por ejemplo, esta es una empresa internacional, Geoplast, que venden elementos similares, draining, drain panel, geocell, que tienen siempre toda la misma función: almacenar agua y después hacerla infiltrar. Por ejemplo, este elemento que se llama draining, ¿qué es lo que hace? Almacena volumen de agua. Cada elemento de esto puede almacenar 310 litros de agua. Tiene una altura reducida porque tiene una altura de 40 centímetros. Entonces, yo puedo, manteniendo baja altura de excavación, crear volumen grande de almacenamiento, de almacenamiento y después de infiltración, porque al mismo tiempo que el agua ingresa, también se infiltra en el subsuelo. Y los esquemas son similares a esto. Y puede de ahí pasar carros, pueden pasar camiones, pueden pasar trailers. La única diferencia estará en la altura de recubrimiento que debe tener. Aquí, como pueden ver, eso lo estamos mostrando: 1,20 m para un carro, 1,45 m para un camión, y para vehículos más pesados hasta 1,80 m. Entonces, de ahí se pueden usar de manera modular, y entonces se pueden crear volumen bastante grande de almacenamiento. Lo que sí hay que tener disponible, áreas subterráneas, pero estamos viendo que tanto que sea en áreas verdes como que esté bajo pavimento, se puede construir, con la única precaución de mantener una altura mínima por encima una altura mínima de recubrimiento. Después también existen para aguas residuales, y de ahí a que se vienen los draining panels. Son elementos también que se pueden apilar uno encima del otro y permiten crear volumen de almacenamiento. Aquí están las diferentes dimensiones y forma. Miren qué es lo que le dice. Considerando una misma volumetría, estos paneles de aquí tienen el 96% de vacíos, mientras que el mismo volumen, pero con grava, tiene el 30% de vacío. Quiere decir que
con el mismo volumen que generado con estos elementos, y ahí se llaman drain panel, pueden tener otro nombre, el mismo volumen generado con estos elementos me cubriría 3 veces lo que genera un volumen de grava. Aquí está el dato. Y después hay otro más. Estos de aquí, New Tank, New Elevator Tank, prácticamente son elementos en la cual lo que venden son estos elementos de aquí, y después con estas tuberías se cortan a la altura que se necesitan, obviamente en base también a la resistencia que tiene esta tubería, y se pueden crear estanques subterráneos, y que de ahí pueden permitir la infiltración. De ahí, si solo queremos almacenar, se pone una capa impermeable abajo, un geotextil, una malla abajo impermeable. Si de ahí queremos hacerlo infiltrar, se deja libre siempre con un geotextil de filtro, pero permeable, y el agua podrá infiltrarse. Y aquí está el esquema. Pueden circular también vehículos pesados encima de estos elementos. Listo. Entonces, esto era un ejemplo para que quede claro que hoy en día sí hay tecnología para hacer estos tipos de obras sin ningún problema. Lo que sí, a ver, de ahí seguiríamos con el procedimiento para el diseño de la captación de la red de drenaje. Pero antes de esto, le voy a dejar una tarea que es una investigación para la siguiente semana. Hoy que es, hoy el 25. Para el día 1, para el 1 de septiembre. Voy a anotar aquí. La tarea justamente está sobre una investigación sobre los sistema de drenaje urbano sostenible. Urbano sostenible. En la cual deberán contestar a la siguiente pregunta. De ahí se la voy a poner obviamente en el enunciado. ¿Qué son los sistemas de drenaje urbano? ¿Para qué sirven? Y cuáles son las tipologías y sus aplicaciones. Ojo a no estar copiando, copia y pega lo que se encuentra en internet, porque ya sé la primera cosa que le va a aparecer cuando usted van a buscar sistema de drenaje urbano sostenible, le va a aparecer esta página de aquí del Ministerio para la Transición Ecológica de España, y le va a aparecer este otro documento que está ahí. Lo pueden usar de guía, pero no me vayan a simplemente hacer esto. Control C, Control V, porque esto se lo voy a penalizar, porque lo voy a considerar como plagio. Obviamente deben usar fuentes, tienen que explicitar cuáles son las fuentes, contestar a esto, y también cuando muestran las tipologías y las aplicaciones tendrán que venir con imágenes, con fotos. Esto será un trabajo grupal a entregar hasta, dijimos, el 1 de septiembre a las 23:59, donde mínimo deben ser 5 páginas y máximo 10. No vayan a copiar y pegar todo. O sea, contestando estas preguntas, me pone máximo entre 5 y 10 páginas, donde también tiene que constar la bibliografía. Quiero saber desde dónde ustedes se informaron. Bibliografía, como van en noveno, ponemos la dificultad más en formato APA. De ahí revisen
el formato APA que es, porque ya, si todo le va bien este semestre, el próximo tiene que hacer la tesis. Y ahí van a usar también el formato APA. Es en sí un estilo de poder reportar la cita. Si ustedes escriben en Google formato, cita en formato APA, le muestra cómo deben estar. Listo. Y La esta última es una versión decía, actividad para la siguiente semana. No sé si alguien tiene alguna duda, no lo escucho, disculpe, tenía el volumen bajo. la última versión de APA, la séptima edición. Sí, no cambia mucho entre la sexta y la séptima respecto a las citas, no hay ningún problema. Usen la séptima. Ya. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta el momento? O sea, esto queda aquí. Como todavía tenemos unos minutos, vamos a aprovecharlo para empezar esta parte de los procedimientos para el diseño de las captaciones de drenaje urbano, como por ahora como criterio general, porque en sí el diseño de un sistema de drenaje en una calle es bastante complejo. Y el resultado final se logra generalmente mediante un proceso iterativo de ensayo y error. ¿Qué quiere decir esto? Para hacerle un ejemplo que de ahí entenderán mejor cuando vamos a hacer nosotros el diseño. Ustedes deben ubicar un sumidero. Deben decir, el sumidero va en este punto. Ok, pero no tiene, aparte una serie de criterios que le voy a dar en la siguiente clase, realmente algo universal que me diga el sumidero tiene que tener esa posición. Por ende, nosotros ubicaremos los sumideros, tendremos que delimitar el área portante o la cuenca de nuestro sumidero y después verificar que toda la capacidad que tiene, que la capacidad del sumidero no vaya a ser sobrepasada por el caudal que aporta o que escurre en nuestra cuenca. Porque en el momento en el cual el caudal que de escorrentía es mayor al caudal que puede captar el sumidero, nosotros deberíamos mover, reposicionar en otra ubicación nuestro sumidero. Eso quiere decir que tengo que volver a hacer todo desde cero, volver a delimitar la cuenca, volver a delimitar los caudales y ver si ahora sí cumple. Entonces, esto es algo que es prácticamente un proceso iterativo de ensayo-error que de ahí afecta obviamente todo lo que es la estimación de la capacidad de transporte de agua y lluvia en la vía, los números de sumideros que tengo que instalar, tengo que poner un sumidero, tengo que poner dos, tengo que poner más, porque muchas veces ustedes pueden ver acoplados una serie de sumideros. Y obviamente es necesario también conocer la capacidad hidráulica de la vía. Y esta capacidad hidráulica de la vía depende de los parámetros de corte transversal. Entonces, la sección, como pueden ver aquí, la sección, el bombeo, la altura de la acera, el ancho de la vía, como también dependerá de las características transversales, o sea, cuál es la pendiente de la vía, cuál es el tipo de pavimento, si es pavimento asfáltico, si es pavimento rígido, porque eso afecta la rugosidad, la amplitud de la cuneta, la geometría de la cuneta, todo esto hay que tomarlo en cuenta. Obviamente, el día de hoy estamos haciendo una introducción, en la siguiente sesión veremos ya ecuaciones. Y en sí, para diseñar un sistema de drenaje, hay que seguir una serie de pasos. Primero, es necesaria la topografía o el plano topográfico completo. Si es una zona existente, obviamente trabajarán levantando la topografía del área existente y obviamente de rediseño de la vía. Es probable que eso es lo que ocurre cuando ya existe una vía, pero no está pavimentada, es que al rato que el municipio, eso pasa aquí también en Guayaquil, como en otros cantones del país, cuando el municipio de ahí quiere pavimentar esa vía, aprovecha la ocasión para construir los sistemas de drenaje, reubicar tuberías de agua potable, reubicar o construir el sistema de recolección de aguas residuales y etc. Y obviamente, al momento de pavimentar, existirá un diseño geométrico de la vía
para que de ahí obviamente se acople a las normativas vigentes para el diseño geométrico de vía, tanto horizontal como vertical. Y por ende, nosotros necesitamos toda esta topografía completa que pueden derivar desde el diseño vertical de la vía, del diseño horizontal, o si es una vía ya existente que solamente se quiere construir el sistema de recolección de agua y lluvia, se hace el levantamiento y de ahí se obtendrá el plano topográfico, donde hay que incluir las calles, hay que incluir los lotes de parqueo, hay que incluir cuáles son todos los posibles, el uso de suelo de los distintos lotes, entradas que se tiene a las viviendas y etcétera. Y también si hay áreas industriales, esto hay que conocer. Después hay que identificar las calles o clasificar las calles, seleccionar lo que es la frecuencia de diseño, que quiere decir aquí el periodo de retorno para calcular la intensidad de lluvia y de ahí a su vez el caudal. Después de esto, determinar la capacidad de agua, conveniente de agua y lluvia bajo el criterio de máximo esparcimiento. ¿Qué es el máximo esparcimiento? Prácticamente es cuál es el ancho que nosotros podemos permitir que el agua o lluvia ocupe en la vía. El esparcimiento prácticamente es la superficie del agua que se presenta en la vía. Puede ser distinta en base a la altura de agua que tenemos, porque eso depende de la geometría. Y el esparcimiento máximo puede derivar o de una normativa o desde el hecho que nosotros consideramos que la máxima altura de agua en la vía puede ser igual a la altura de la acera. Eso lo veremos cuando vamos a hacer los cálculos. Y de ahí ubicar y diseñar los sumideros a lo largo de la calle. Y después empezar. Bueno, este sumidero no tiene la suficiente capacidad, lo muevo o voy a doblar el número o a incrementar el número de sumideros para de ahí también tener el doble de capacidad de infiltración, de captación. Esto es el proceso iterativo que se le indicaba hace unos minutos. Y el diseño de los sumideros depende de la ubicación, la clasificación de la pendiente, si el sumidero está en una bien pendiente, si está en un punto bajo, todo eso afecta a su capacidad de captación. Y eso también es una cosa que nosotros haremos prácticamente en las última semana y medio del semestre. Y por lo general, los sumideros que están en pendiente están diseñados, tienen que estar diseñados para recolectar entre el 70 y el 85% del flujo de la cuneta, mientras que los sumideros en punto bajo tienen que estar diseñados para recolectar el 100% del agua, porque de ahí, si un sumidero, por ejemplo, está en pendiente, el agua cruza aquí, nosotros deberíamos recolectar entre el 70 y el 85% y el faltante 30-15% sigue hacia aguas abajo. Pero en el momento en el cual yo instalo un sumidero en punto bajo, aquí el agua ya no tiene por dónde escurrir y se van a concentrar todas las aguas que derivan de lo excedente de los sumideros anteriores en este punto. Entonces la capacidad deberá ser mayor. Vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. De ahí ya en la siguiente clase veremos cuáles son la forma del diseño del drenaje urbano. También lo mostraremos mediante un diagrama de flujo. Y después ya veremos tipo de cuneta y la hidráulica de las cunetas. Y llegaremos a algún punto a hacer algún ejercicio en la próxima semana. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. Ya le entregué, le indiqué cuál es la tarea. En el transcurso del día de hoy se la voy a subir al Moodle, porque todavía no está, solo tengo anotada aquí en mi agenda. Y ahora, si ustedes no tienen ninguna duda respecto a lo que hemos visto el día de hoy, voy a ingresar al SIUC para pasar lista. Inglés.
Ya. Listo. Azuero. Presente, ingeniero, buenos días. Pagaña. Presente. Valareso. Presente. Bermeo. Presente, ingeniero, buenos días. Borges. Presente, ingeniero, buenos días. Vano. Ingeniero, presente. Campos. Presente. Cedillo. Presente, ingeniero. Chica. Presente, ingeniero. Choes. Delgado Galde. Presente. Delgado Yagual. Presente. Díaz. Espinosa. Presente. Gamboa. Presente. Gastesi. Presente, ingeniero. Gómez Ceballos. Presente. Gómez Olea. Presente, ingeniero. Gómez Valareso. Guamán. Presente. Ibarra. Landívar. Presente. Mosquera. Murillo. Presente, ingeniero Murillo. Paredes. Presente, ingeniero. Armiño. Presente, ingeniero. Peña. Presente, ingeniero. Pinto. Ingeniero, presente. Regalado. Presente, ingeniero. Rivera. Presente, ingeniero. Buenos días. Romero. Presente. Sánchez. Sani. Presente, Sánchez. Presente, ingeniero. Ya. Santana. Toapanta. Presente. Villa. Presente, ingeniero. Villasís. Presente, ingeniero, buenos días. Vite. Presente, ingeniero. Buenos días. Yuquilema. Presente. Zambrano. Ya. A ver, entonces, la señorita Mosquera me escribió. También el señor Santana, lo escuché por ahí, creo que tiene problemas con el internet. En resumen, faltarían Choes, Díaz, Gómez Valareso, Ibarra y también el señor Zambrano. ¿Alguien de los que nombré que están por aquí? Bueno, entonces procedo con registrar esta asistencia. No sé si tienen alguna duda o si no, para dar por finalizada esta última sesión de la semana, y de ahí nos veremos en la siguiente, el día miércoles. Si no hay duda, entonces le deseo un buen día, un buen fin de semana. Ya vamos jueves hoy día. De ahí nos veremos el siguiente miércoles. Hasta el miércoles.